Los movimientos literarios son más que esos temas aburridos que impartían en la escuela, sino que pueden describir el pensamiento de una generación o incluso de la sociedad entera en diferentes épocas, debido a que son periodos en los cuales las condiciones políticas, sociales y morales se ven reflejadas en los textos de los escritores durante esos años, haciendo que tengan características reconocibles incluso si los autores nunca se pusieron de acuerdo. Es importante no confundir movimientos literarios con los círculos literarios, que son básicamente autores que formaban su parche, compartían ideas y se influenciaban entre ellos para tener un estilo similar, normalmente porque se formaban juntos o porque giran alrededor de un solo autor talentoso, como por ejemplo el círculo de Lovecraft. Eso tuvo que doler. El primer movimiento literario apareció al mismo tiempo que la literatura se estableció formalmente como una de las grandes artes en la sociedad que más ha influenciado el pensamiento moderno, y a este movimiento se le llamó el periodo clásico o clasicismo grecolatino. Greco por los griegos y latino porque cuando Roma conquistó las ciudades griegas les gustó tanto su cultura que la absorbieron al punto de terminar plagiando a sus dioses únicamente cambiándoles el nombre. A esta literatura se le llamó literatura latina, ya que los romanos hablaban y escribían en latín. En este movimiento se buscaba la armonía entre la técnica y la profundidad del mensaje, es decir, un equilibrio entre forma y fondo. Entre sus mensajes destacaba el ver al ser humano como un esclavo del destino inevitable, la voluntad de los dioses por sobre la humanidad y un alto contenido mitológico en todas sus obras. Por el libre pensamiento griego y su búsqueda de respuestas se crearon muchas obras, desde leyendas, poemas, obras de teatro hasta obras filosóficas, políticas y científicas, de tal forma que los poetas poseían el mismo estatus de sabio que los más grandes filósofos y políticos de la época, lo que motivó al surgimiento de muchos escritores y obras que hoy en día consideramos piezas maestras de la literatura universal, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea. Es así como Aristóteles en su obra La Poética realiza la primera clasificación de los géneros literarios, los cuales eran el género lírico, cuyo nombre proviene de la lira, y en este género encontramos básicamente la poesía y la música, comúnmente escritas en verso. El género narrativo, el cual son las historias y leyendas, básicamente los cuentos y novelas que conocemos hoy en día. Y el género dramático, textos destinados a ser representados en el teatro. De ahí que a los escritores de teatro aún se les llame dramaturgos. Entre los grandes exponentes de este movimiento se encuentran Homero, con obras como la Ilíada y la Odisea, Virgilio con la Eneida, Safo de Lesbos con el himno de Afrodita y muchos autores más. Es de resaltar que el héroe de las historias clásicas, fuesen hombres o dioses, poseían características como ser fuerte y hábiles en combate, y al mismo tiempo ser inteligentes o astutos, al punto que se podrían considerar hoy en día como timadores, pero también poseían gran belleza y un enorme número de amantes, que podían ser incluso de su mismo sexo, algo que no se utilizaría en la literatura de forma masiva hasta la aparición de los movimientos sociales del siglo XXI. El movimiento literario del clasicismo se presentó entre el 300 a.C. hasta el cuarto siglo después de Cristo, con la caída del Imperio Romano y el surgimiento del oscurantismo, una época donde la Iglesia Católica controlaba casi todos los aspectos de la sociedad europea, con grandes restricciones a la expresión de ideas que no les agradara y por supuesto mucha censura. Este largo periodo afectó drásticamente la literatura. Los poetas pasaron de ser respetados a verse como vagos que no se dedicaban a labores que realmente fueran productivas a la sociedad, como cosechar tubérculos o criar cerdos. La habilidad de leer y escribir era un privilegio reservado para muy pocos, normalmente miembros de la alta sociedad, sacerdotes y monjes, por lo cual los textos se realizaban principalmente en verso y con rima muy marcada, de forma que las historias se pudieran transmitir de forma oral por los cantores y juglares que viajaban de pueblo en pueblo y ser aprendidos fácilmente
principalmente por el pueblo iletrado. A este estilo de escritura se le llamó cantares. Las historias de este periodo tenían moralejas aparte de ser didácticas, marcados por los valores de la religión cristiana, con una fuerte representación y simbolismos de esta religión, y la nula aparición de otras deidades o mitologías. Como a esta época, que está entre el siglo V y el siglo XV, se le conoce como Edad Media, a este movimiento literario también se le llamó literatura medieval. Los grandes escritores de este periodo fueron en su gran mayoría anónimos debido a la poca importancia que el autor tenía como figura pública, y algunos así lo preferían para no ser juzgados si sus textos llegasen a molestar a la iglesia. Entre las obras más famosas de este periodo se encuentran el Cantar del Mío Cid, el Cantar de los Nibelungos, el Cantar del Roldán y la Celestina. Pero en el siglo XV apareció un invento que revolucionaría el mundo: la imprenta de Johannes Gutenberg, la primera forma de producir textos en masa, debido a que antes de eso crear la copia de un libro requería muchísimas horas de trabajo de un escribano que creara una réplica a mano de un libro, por lo cual los libros eran artículos sumamente costosos. Pero con la nueva imprenta los tiempos de producción se reducirían drásticamente y también el valor de los libros, al mismo tiempo que aumentaban su calidad. Esto conllevó a que los libros y por lo tanto la lectura se esparciera con mayor facilidad, sumado a las tesis de Lutero que fueron propagadas rápidamente por la imprenta. Se realizó un cambio en la mentalidad de la época. Asimismo se propagaron versiones traducidas de la Biblia, que hasta entonces solo la podían leer los miembros del clero, siendo la Biblia de Gutenberg el primer libro impreso de Europa. En esta época se aumentó el imaginario colectivo. No es solo que los autores ahora podían escribir sobre temas que años atrás el poder de la iglesia les impedía, sino que la finalización de la época medieval también fue simultánea al descubrimiento de América, volcando por completo los cánones establecidos sobre el mundo. Ahora el mundo era literalmente más grande ante los ojos de todos. A este periodo de redescubrimiento del conocimiento, el arte y la ciencia, luego de 1000 años en la oscuridad, se le llamó Renacimiento, caracterizado por intentar recuperar la estética de la literatura grecolatina perdida en la Edad Media. El ser humano pasó a ser el tema central de las obras y las ideas, y la filosofía se mezcla con el cristianismo, creando obras que influenciarían grandemente a la visión de la sociedad de la religión, estableciendo cánones que la misma Biblia no establece. Sobresalieron textos como la novela picaresca, el teatro y la lírica. En el movimiento literario renacentista, que fue del siglo XV al siglo XVI, surgieron grandes autores como el mencionado Dante Alighieri, Boccaccio, Santa Teresa de Jesús y el fray Luis de León. Pero la magia de retomar los estilos clásicos pasó rápidamente, y los autores, en una búsqueda de nuevos caminos para el arte, comenzaron a generar múltiples recursos estilísticos que fueron recargando la estética del siglo XVII. Surgiendo de esta estética recargada de elementos el movimiento literario conocido como barroco, donde aparecen múltiples clichés literarios y tópicos que adquieren gran relevancia. Esto se nota en las novelas de caballería, las picarescas, pastoriles y la lírica. En esta época de grandes cambios aparecen muchos de los nombres más famosos e influyentes de la literatura universal, como Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra, Góngora, Quevedo, Lope de Vega y por supuesto Sor Juana Inés de la Cruz. Pero mientras muchos estaban satisfechos con los nuevos caminos que recorría la literatura, otros estaban enojados porque esto no se parecía a los sagrados clásicos. Los jóvenes arruinan el arte con sus modas. Esas frases no son nuevas. Bueno, no fue tan así. El barroco, con su estilo sobrecargado, no permitía un orden. Es por esto que en el siglo XVIII aparece el neoclasicismo, un movimiento literario que buscaba restablecer los cánones del clasicismo grecolatino. Estas obras se enfocaban más en la razón y la cultura. Se abandonan los múltiples elementos del barroco y se opta por un lenguaje mucho más sencillo y claro al lector. Su propósito era educar y darle orden al lenguaje. Por lo tanto, era un estilo mesurado,
moralista y enfocado al autocontrol, que a estos jóvenes hay que enseñarles a comportarse básicamente. En este periodo se realizaron grandes regulaciones a la gramática y la ortografía, que para entonces cada quien escribía como le daba la gana, al punto que el mayor representante del periodo anterior, Shakespeare, inventó en sus textos una gran cantidad de palabras y las reglas ortográficas eran prácticamente inexistentes. Ya que el neoclasicismo evocaba la razón y al pensamiento científico, la fantasía fue casi nula en este periodo. Todo esto alentado por el auge de la Ilustración. Entre los más grandes exponentes del movimiento neoclasicista se encuentran Daniel Defoe con Robinson Crusoe, Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver y también podemos destacar a Voltaire. La cuestión es que tanto pensamiento científico agotó rápidamente a los autores al principio del siglo XVIII, que se volcaron al tema opuesto, las emociones. Especialmente países como Inglaterra, Alemania y Francia. Pero fue tan popular, a diferencia de los anteriores movimientos, que se esparció por toda Europa y era prácticamente la única forma en que se hacía literatura durante el principio del siglo XIX. A este movimiento de las emociones se le llamó el romanticismo. Se dio importancia a la naturaleza, las emociones humanas, todas las emociones y no solo el amor. Además de los mitos grecolatinos y medievales que fueron recopilados y referenciados por muchos autores. Todos los estándares colocados en el neoclasicismo también despertaron un afán en muchos escritores de innovar y salir de esos estándares preestablecidos, ya que se habían convertido prácticamente en estilos genéricos. Grandes representantes del movimiento del romanticismo son Gustavo Adolfo Bécquer, Mary Shelley y su esposo Percy Shelley, Victor Hugo, John Keats, Robert Louis Stevenson, Lord Byron, Rosalía de Castro y cómo no mencionar al inmortal Edgar Allan Poe, que era estadounidense, integrándose fuertemente América a los movimientos literarios predominantes y sobre todo Latinoamérica, debido a que a principios del siglo XIX se produjo la liberación de muchos de los países de la región del yugo español, lo que permitió el desarrollo de las artes propias de cada nación, sumado a la idealización del amor, la libertad y el heroísmo del romanticismo que permitía que los recientes conflictos impulsaran aún más la creatividad. Es así como tenemos autores como José Hernández y Esteban Echeverría de Argentina, Rafael Pombo y Jorge Isaac de Colombia, Manuel Acuña y Guillermo Prieto de México, Gertrudis Gómez, quien nació en Cuba aunque publicó en España, José Beitres de Guatemala y Juan Vicente González de Venezuela. Una locura la cantidad de autores que produjo este movimiento, especialmente por lo poco que duró. Muchos de estos son pioneros e insignias en sus países, tal vez por eso el apego del público general al movimiento romántico, sobre todo en la poesía. Pero precisamente su excesiva explotación produjo que se perdiera el interés rápidamente. Para la segunda mitad del siglo XIX, especialmente por la industrialización, la crisis económica, la clara separación entre la burguesía y el proletariado, se creó un fuerte golpe en el arte y especialmente en aquellos románticos que veían todo con ojos de esperanza e idealización. La realidad de la época era diferente, era cruda, cruel y para nada un cuento de hadas. Es así como aparece el movimiento literario llamado realismo, un movimiento caracterizado por dar importancia a la realidad del ser humano. Las novelas de este periodo denuncian a su sociedad y sus falencias, al mismo tiempo que proponen soluciones. Los problemas de la existencia humana reciben atención al igual que las políticas. La novela en este periodo se convierte en el género predilecto, dejando rezagada a la poesía, que era imperante en periodos anteriores, debido a que se optó por un lenguaje que no dejara nada a la interpretación del lector, nada figurativo, sino que los mensajes eran concisos y claros. Precisamente a sus extensos análisis de la realidad, estas novelas se caracterizaban por el narrador omnisciente y los diálogos internos, desapareciendo así la fantasía y el subjetivismo del autor. Grandes autores del periodo realista fueron Gustavo Flaubert con Madame Bovary, Benito Pérez Galdós con Marianela y, como no, Balzac. Pero mientras la novela tomaba fuerza, la poesía no se quedaría de brazos cruzados y tomó un nuevo impulso
impulso en el modernismo, un movimiento que no fue tan grande y tardó solamente cerca de 20 años, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, caracterizado por rebeldía contra los cánones establecidos nuevamente, el anticonformismo y la búsqueda de innovar, y la renovación estética del lenguaje. De ahí proviene el término modernista, que en principio era usado de forma despectiva. Me imagino a los escritores diciendo, mira, ahí viene el poeta que se cree moderno, el modernista. Pero a pesar de que era usado como un insulto, terminó siendo el nombre oficial del movimiento. Este se caracteriza por el culturalismo literario, es decir, hacer muchas referencias en los textos de la cultura general. Su principal representante era Rubén Darío. Pero para los que odiaban el modernismo vendrían días peores. La inconformidad por la tradición establecida llegó a tal punto que la exploración y experimentación alcanzó tales extremos que la línea que dividía el arte y un mamarracho se hizo muy difusa. Así que surgieron muchos movimientos a principios del siglo XX, llamados los ismos, de los cuales el más representativo es el vanguardismo, que no por eso es el único. La libertad de expresión adquirió un nuevo significado, ya que no habían temas que no se explotaran. Cada autor tomaba sus propias rutas, de tal forma que no existe ninguna otra característica de estos movimientos que la libertad total de explorar el lenguaje. Entre sus autores más comunes están Ernest Hemingway, Franz Kafka, Thomas Mann y Julio Cortázar. El arte estaba en un momento raro, pero todo cambió cuando la nación de Alemania atacó, literalmente. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, algo que marcó al mundo para siempre, dejó en evidencia la segregación de razas, géneros y culturas que existía y a la cual se le prestó poca atención en el arte. El nuevo movimiento llamado postmodernismo continuó con el deseo de renovar las artes, pero intentando alcanzar mayor representación de culturas o ideas que no tenían un lugar en la literatura universal, como la cultura latinoamericana o el reconocimiento de la mujer, surgiendo así varios subgéneros como el realismo mágico con Borges y Gabriel García Márquez, la literatura feminista con Elsa Morante y Simone de Beauvoir, y el teatro del absurdo con Albert Camus y Samuel Beckett. Y como habrán notado, este es el momento en que nos encontramos, aún experimentando y a la expectativa de lo que le depara a la literatura en un futuro no muy lejano. Es aquí donde termina la historia de la literatura, y aunque quedan muchos capítulos por contar, aún se están escribiendo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Y si este video te ayuda a ganar el examen de literatura, deja un comentario. También compártelo con tus compañeros, que ellos también tienen derecho a pasar la materia. No siendo más, yo soy Mohamed Dávila y nos vemos en un siguiente video.